Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos a este encuentro sincrónico. Hoy nos acompaña Julián Antman. Él se va a presentar con más detalle, les va a contar quién es, su recorrido. Y bueno, te doy la palabra, Julián. La idea es que puedan intercambiar, aprovechar este encuentro y luego van a tener acceso a un material bibliográfico que él nos compartió. Bueno, me muteo. Muy bien, dale. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan así un ok, más o menos? Que vea por ahí. ¿Sí? A las demás, Se perfecto, escucha muy bien. bien. Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Yo soy, como decía, soy Julián. Hasta dentro de 3 días y contando, soy el director de epidemiología de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajo oficialmente, el título, el rango es gerente operativo. Trabajo en el Ministerio de Salud en el nivel central eh, y coordino el área de epidemiología de la ciudad desde hace unos 6 años. Trabajé antes en Nación, soy psicólogo de profesión de base, eh, estudié una maestría en salud pública, hice una especialización en epidemiología de campo y estoy haciendo el doctorado en ciencias sociales. Así que ese es un poco el recorrido que me parece que, nada, me interesaba compartirlo, sobre todo teniendo en cuenta que somos todos colegas, al menos en mi caso hace muchos, un poco muchos más años que ustedes, pero me recibí de psicólogo en la UBA y de alguna manera empecé un recorrido que es un recorrido diferente tal vez al más frecuente, no, la realidad es esa, ¿no? En general, no muchos de ustedes, quién sabe después de esta charla o no, pero les interesa dedicarse a la epidemiología, estaría buenísimo. Pero bueno, la idea es un poco compartir algunas cuestiones que tienen que ver con la salud mental y la epidemiología y sobre todo, como van a ver ahora, planteadas específicamente en relación a lo que tiene que ver con la epidemiología en la gestión y con el trabajo de los profesionales en la gestión y no desde una dimensión asistencial o de una dimensión puramente clínica o de un consultorio, ¿no? Sino qué implicancias tiene de alguna manera hacer salud mental, trabajar, construir salud en general en el marco de el laburo en lo público, ¿no? Esa es un poco la cuestión que tiene que ver con lo que vamos a charlar. Y lo que les propongo es que no esperemos al final para intercambiar, para charlar, sino que alguna cosa que les vaya haciendo signo, por decirlo de alguna manera, puedan decir qué les parece o algo. Yo por ahí les voy a convocar a que vayamos a eso. Em, yo siempre arranco las charlas en relación a la epidemiología en general y con cualquier interlocutor o interlocutora que esté, con esta frase de Bourdieu. Por ahí ustedes, viniendo del campo de la salud mental, o sea, siendo psicólogos, eh, cursaron hace relativamente poco alguna materia donde vieron a Bourdieu. No es la generalidad de lo que le pasa por ahí a las personas con quienes interlocuto que están del campo más médico, del campo de la bioquímica, de la biología. Pero bueno, dice, la ciencia, como cualquier otra operación simbólica, es una expresión transformada, subordinada, transfigurada y algunas veces irreconocible de las relaciones de poder de una sociedad. Y traigo siempre esto porque me parece fundamental entender de las diferentes maneras posibles, no vamos a estar todo el tiempo con esta presentación, con esta diapo, digo, pero entender que en todo acto donde está vinculada la ciencia, está siempre esa dimensión de poder que puede ser que esté operando desde un modelo médico hegemónico en relación a un abordaje eh, más médico o más tecnológico o más medicamentoso, o puede ser que esté más vinculado con una dimensión de poder de un grupo o una agrupación o un sector vinculado con una teoría específica dentro del campo donde estemos interviniendo, ¿no? Por ejemplo, el poder que tiene el psicoanálisis en el constructo de la subjetividad de la Argentina de hace por lo menos 80 años y su inserción en el marco, por ejemplo, de los hospitales generales de agudo, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo,
Entonces siempre está esa dimensión de poder atravesándonos y hay que tenerla en cuenta a la hora de pensar nuestras prácticas. Esto como algo muy, muy, muy grande que nos acontece. Respecto de qué hablamos cuando hablamos de epidemiología, ¿no? ¿Alguno, alguna se le ocurre, digo, acá está, ¿no? Digo, sobre pueblo, estudio, pero ¿alguno tiene fresca o le interesó o escuchó alguna definición de epidemiología? ¿Qué es lo que hace la epidemiología? Les pregunto para abrirlo, ¿eh? Estamos así porque si no va a ser muy teórico, va a ser medio hincha. ¿Qué se les ocurre? Y el concepto, esta es la etimología, ¿no? Es la ciencia de lo que ocurre sobre el pueblo. ¿Qué escucharon ustedes? ¿Qué les parece? ¿Para qué sirve? Alguno que diga algo, se anime. Chan, chan. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Cualquier cosa? ¿Es miedo escénico o es...? Pues vale, vale lo que sea, ¿eh? La epidemiología es la ciencia que estudia... Bueno, vamos, seguimos y por ahí es muy temprano, así que bueno, tiene tres aspectos principales, ¿no? Estudia los determinantes de salud-enfermedad, el análisis y situación de salud y la evaluación de tecnologías y procesos en el campo de la salud. Y vamos a una definición, eh, y ahí sí, vamos a ver un poco si hay algo que les toca de esto, si ven, si se les ocurre que hay algo vinculado con su práctica en relación a esto. Es la ciencia que estudia el proceso de salud-enfermedad en la sociedad, ¿sí? Analizando la distribución poblacional, esperen que se me pasó acá, y los factores determinantes de las enfermedades, daños a la salud y eventos asociados a la salud colectiva, ¿sí? Estamos hablando del proceso de salud-enfermedad, y ustedes están empezando a atravesar una guardia en un hospital, que es parte de su atención vinculada con ese proceso, analizando la distribución poblacional y los factores determinantes de las enfermedades, es decir, por qué pasan las cosas que pasan, en qué poblaciones, si pasan cosas diferentes en cada población o no, daños o eventos asociados a la salud colectiva en general, proponiendo medidas específicas de prevención y control, a veces erradicación, y brindando indicadores, y acá está la parte que tiene que ver con el soporte a la planificación, a la administración y la evaluación de las acciones de salud. Y un poco lo que me decía Jessica y Soledad es que ustedes van a arrancar un módulo sobre enfermedades prevalentes, ¿no? Sobre enfermedades prevalentes de salud mental. Entonces, la primera pregunta que surge es ¿cómo saber qué enfermedad es prevalente en relación a la salud mental? Digo, y ahí sí, antes de avanzar un poco más en la epidemiología, eh, pensando en esto de la prevalencia, ¿qué sería algo prevalente para ustedes en relación a la práctica de ustedes? ¿Qué es lo que en general ven? Por decir una definición muy básica de prevalencia. Lo más usual que vemos. Ahora, después la vamos a deconstruir un montón. Repito la pregunta. Alguien pone en el chat descompensaciones psicóticas, intentos de Ok. Ahí está. suicidio. Muy bien el chat, Sí, no porque lo a había algunos no les visto. funciona el micrófono. Muy Em, bien. Ah, sí. antes también dijeron algo. No. PLP, Ok. sí, antes dijeron proceso salud enfermedad, pero no te quisimos interrumpir. Ah, bueno, ahí está. Ok. Trauma No, pero complejo, ok. descompensaciones psicóticas en guardia. Trastornos de ansiedad, muchos. Ok. Trastornos de ansiedad, muy bien. ¿Y qué más? Está bueno, ¿eh? Como diferentes tipos de violencia, bipolaridad, consumo. Ahora vamos a ir viendo, ¿no? Digo, esto que están diciendo, ¿cómo saber con mayor exactitud cuál es la frecuencia de esto? ¿No? Digo, ¿qué hay más, bipolaridad o consumo? ¿Qué puede ser más complejo? ¿Diversos tipos de violencia o las consecuencias del consumo? ¿Qué tipo de consumo? ¿En qué priorizamos? ¿Cómo vamos a generar dispositivos de atención a partir de qué? ¿De cómo? Estas preguntas, violencia, diferentes tipos de violencia, muy bien. Entonces,
un poco las preguntas que nos tenemos que vamos a hacer hoy, no vamos a resolver mucha ninguna, pero lo que podemos aprender por ahí a preguntarnos un poco más, o la idea de esto es poder saber, o lo que propone la epidemiología, es poder precisamente caracterizar eso que están diciendo desde una dimensión, no sé si llamarla científica, pero podemos decirle científica, pero si no es científica es sí desde una perspectiva cuantificable real para efectivamente poder planificar de una manera más eficaz y más efectiva cómo abordar la subjetividad en la ciudad de Buenos Aires. Esa sería como la propuesta. Desde ya les adelanto, claramente en la ciudad de Buenos Aires el abordaje de la salud mental es un temón, y un poco me parece que la propuesta de estos espacios es poder reflexionar acerca de eso y de cómo hacerlo mejor a partir de la formación de ustedes, ¿no? Entonces, ahora vamos a seguir con esas preguntas y esas respuestas que van surgiendo. Claramente hablamos de un proceso, claramente hablamos de grupos sociales, personas agregadas, colectivos, grupalidades, comunidades. La epidemiología no habla de una persona. Y esto es algo para empezar a tener en cuenta y fundamental. No es que no le importa una persona, sino que su abordaje está en función de lo que ocurre desde las frecuencias de las poblaciones, justamente para tener una mirada de la generalidad de lo que pasa, para poder abordar esa generalidad y por supuesto después ver las dimensiones individuales o más subjetivas de cada problemática. Pero por otro lado hay veces, por ejemplo en esta situación, no sé si bien, pero hay un caso confirmado de sarampión en una persona de 25 años que está embarazada, y un caso para la epidemiología del sarampión es un montón. Entonces, todo el abordaje que viene en relación a las medidas específicas de prevención y control, como las que dicen acá, se hace en función de un caso también. Ahora, la pregunta que nos estamos haciendo acá y la problematización que estamos queriendo hacer acá es, si ustedes atienden prevalentemente, generalmente, estas diferentes cuestiones problemáticas que aparecieron, ¿cómo saber para que eso que ustedes atienden en un consultorio o ven en una guardia ocurre a nivel poblacional? Insisto, para poder saber que eso que ocurre a nivel poblacional debe ser abordado de manera priorizada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar desde la gestión? Desde el rol de un Estado garante de derechos en un abordaje integral de la salud. ¿Vamos a asistir a las personas o vamos a proponer dispositivos diferentes porque se necesita una cosa u otra? ¿Ese que se necesita? ¿En función de qué? ¿Para qué? Todo esto es lo que tenemos que ir pensando. Entonces esto, ¿no? Una distribución poblacional buscando frecuencias y patrones, en la búsqueda de factores que influyen, determinan, caracterizan la ocurrencia de las enfermedades. Entonces, yendo bien al hueso de la cosa, es lo mismo atender un paciente en el Borda, en un consultorio privado, es lo mismo una persona que llega con un brote a una clínica, a un sanatorio privado, que a la guardia del Álvarez. Digo, ¿cómo está determinada las características vinculadas con los procesos de salud mental específicos? ¿Podemos hablar de procesos de salud mental, de situaciones de salud mental específicas, sin hablar de salud previa en general, sin hablar de una salud integral? ¿Podemos hablar, tenemos que hablar en esta ocurrencia de enfermedades de psicosis, neurosis y obsesión? O hiperversión, o hablamos de síntomas vinculados con el DSM-4. ¿Cómo entendemos todo esto? Son una de las tantas y cuantas problemáticas que hay para hacer epidemiología en salud mental. Porque una enfermedad febril exantemática, que es una sospecha de sarampión, entra como criterio de inclusión muy claro. Una persona que tiene un rash característico, conjuntivitis y fiebre. Ok, listo. Hacemos lo mismo para hantavirus. Hasta mismo podemos caracterizar en función de marcadores al cáncer, que es una enfermedad no transmisible. Pero, ¿cómo se determina las problemáticas de salud mental? Tiene un nivel de complejidad tal que es muy, muy difícil de abordar, teniendo en cuenta además, esto es una hipótesis, cómo nos formamos los psicólogos como profesionales que abordan esto, ¿no?
Nada, para seguir pensándolo y ahora van a seguir comentándolo. Proponiendo medidas específicas de prevención, control y erradicación. De nuevo, es muy diferente prevención, control y erradicación. Y en el caso de salud mental, ¿cómo se juega esto? Claramente para la prevención podríamos pensar diferentes alternativas que estén vinculadas a la prevención de salud mental. Pero de nuevo, a mí por lo menos me es imposible hoy pensar la prevención en salud mental sin pensar en la salud integral, en las condiciones de vida de las personas, en la posibilidad de vivir la vida de una forma emancipada de cualquier proyecto, sin pensar en vivir, pensando en vivir con acceso a servicios de salud, con agua segura, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, digo, quienes estamos, quienes vivimos, quienes tenemos acceso a la tecnología, acceso a un capital cultural y simbólico, tales que podemos hacer tal y cual cosa, podemos prevenirnos respecto a la salud mental de una manera. Ahora, una persona que tiene un brote psicótico, que además vive en la villa, que además tiene a su hija con tuberculosis, que además su marido es alcohólico y tiene 7, 8 hijos, eh, ¿cómo se entrama la salud mental ahí? Y lo que ven ustedes muchas veces está vinculado más con el segundo que con el primero de las opciones, ¿no? Salvo por ahí quien esté en el ameguino, que en general, por lo menos hasta donde yo llegué a conocer, recibe más problemáticas vinculado con algo más tranquilo, entre muchas comillas. No quiero traer acá justamente una dimensión de gravedad, sino justamente de determinación de las diferentes problemáticas. Eh, Bien, y cuando hablamos de brindar indicadores que sirvan de soporte a la planificación, a la administración y a la evaluación de las acciones de salud, es donde, creo yo, ustedes verán, más difícil la tenemos con salud mental. Porque en este no ponernos de acuerdo siquiera en qué idioma hablamos, por ejemplo, ahora no están sus colegas de medicina, de psiquiatría, ¿no? Pero ellos lo que hacen es medicar y ustedes lo que hacen, de acuerdo a lo que fueron capacitados de manera más o menos mayor o menor en la facultad, en general es abordar la dimensión subjetiva muy generalmente en vínculo con una terapia ligada al psicoanálisis, ¿no? Y por lo menos en la época que yo estuve elaborando temas relacionados con esto, bueno, en general ese trabajo en conjunto tenía que ver con, llegado el caso ante un brote psicótico, el psiquiatra bajar una situación de mucha complejidad para poder después que haya un abordaje desde la dimensión más clínica asistencial. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque la pregunta es, ¿cómo caracterizamos las problemáticas de salud mental para poder planificar los servicios de salud? Que un servicio de psicopatología de un hospital general de agudos durante un mes, ¿qué atendió? ¿A cuántas personas atendió? ¿Con qué patologías? ¿Podemos dimensionar eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Digo, ustedes podrían decir, atendimos 500 personas y tienen, digo, de estas 500 personas hay 300 que tienen esta característica y son tal cosa. Yo lo estoy viendo a Sol Prada y a Valentina Rucker. No sé a los demás, pero si quieren comentar algo, a ver, amplío o poner en el chat. Camila Álvarez, Elizalde, Ignacio Berardi, estoy mandando al frente a todos, El Durán, Evelyn, Reci, Lourdes, Facundo, Tazo. ¿Se entiende Hola, la pregunta? Hola, Mariana. ¿qué tal? Sí, a mí lo que me hace pensar en un poco esto que decís es en relación a el diagnóstico, ¿no? O sea, si el diagnóstico es tan, o sea, es tan fácil hacer un porcentaje o una estadística con un diagnóstico que en realidad no sé si es tan fácil tampoco como de encasillar, ¿no? Pensaba en esto que decías en relación al poder y en la primera frase de Bourdieu y pienso en las farmacéuticas, digo, dijiste la bipolaridad y entonces, digo, se me juegan un montón de cosas en el medio y me parece que eso quizás sea la mayor dificultad en salud mental, ¿no? Que los diagnósticos de repente no son tan
no sé, fijos, estables o fáciles de diagnosticar. Es decir, Está buenísimo, Mariana, sí, vamos ahí con esos aportes. ¿Qué piensan los demás de lo que dice Mariana? Perdón, yo me refería justamente a los diagnósticos sin decir la palabra para pensar un poco en esa dimensión de problematización que tiene el diagnóstico, sobre todo en función de las dos disciplinas principales, porque por ahí sus compañeros psiquiatras no tienen tanto problema en el diagnóstico, o sí, no sé, lo pregunto, de verdad, yo estuve muy metido en una época en el tema, pero no, ahora no tanto, ¿no? Pero por ahí es distinto. Cuando hablamos de salud mental, que hablamos de salud mental en general, englobamos por ahí estas dos grandes especialidades que yo debatiría mucho que la necesidad de que sean estas dos especialidades quien aborden la salud mental solamente. Vuelvo a plantear la dimensión de la salud integral como algo, no sé si previo, posterior o anterior, sino como algo más abarcativo y necesario para pensar en salud mental. Pero si pensamos en salud mental, psicología y psiquiatría, no es lo mismo el diagnóstico, ¿no? De nuevo, por ahí necesito qué les parece a ustedes. Hospital Pirovano pone en el chat, Julián, Sí, que está la situación de que el diagnóstico es presuntivo. Igual, más allá de eso, es el SIGEOS es una buena herramienta, pero trae lo presuntivo del diagnóstico. bien, ese es otro punto interesante para charlar después y para ver en relación al trabajo cotidiano, el tema del SIGEOS y el uso de la historia de salud integral por parte de ustedes, que es una pregunta también que yo tenía, si se está utilizando, si utilizan la historia de salud integral en la atención. Ah, ¿está la RISAM del Hospital Bonaparte? Está invitada la RISAM del Bonaparte. Sí. Ah, miren, ok. Dos de Ciudad y la RISAM de Bonaparte. Bueno, un gusto. Conozco ahí a alguna gente. Eh, bueno, entonces, un poco, bueno, eso, digo, el Bonaparte, por ejemplo, tiene precisamente servicio de salud integral, ¿no? Mm. Entonces, digo, algo que por ahí es un intento de ir un poco más allá de lo que es específicamente la salud mental, ¿no? Amén de que la RISAM de Bonaparte también es más interdisciplinaria, ¿no? Pero digo, para ir pensándolo, yendo a la presentación, termina con esto de la toma de decisiones basada en información. Y acá, un poco, de nuevo, la planificación, la evaluación, la administración, tiene que ver con qué decisiones tomamos. Y acá, el otro día hablamos, de nuevo, yo hablo más de ciudad, pero en general viene pasando a nivel nacional también. ¿Qué información tenemos para tomar qué decisiones en función de salud mental? ¿No? Digo, y en general, ¿qué abordamos? ¿Cuál es la problemática que vamos a abordar en la gestión? Entonces decimos, bueno, no, es importante la violencia. Bueno, ¿por qué? ¿En dónde? ¿Para quién? ¿Qué hacemos? Digo, ¿seguimos proponiendo dispositivos de atención individual o hacemos otros? No, no lo sé, ¿eh? Digo, tenemos que cambiar la forma de gestionar los servicios de psicopatología en los hospitales generales de agudo. Digo, la desmanicomialización real del Borda, Moyano, Tobar, ¿es posible? Digo, y hay un montón de preguntas que nos hacemos y me parece que falta información, en parte por las características objetivas que decía Mariana, ¿sí? Y en parte porque me parece que lo que también es falta un poco de formación y definición en función de utilizar estas cuestiones vinculadas con la epidemiología para la salud mental, ¿no? Ahora vamos a seguir con eso. Y voy a hacer una pasada rápida al concepto de vigilancia epidemiológica, que es un poco lo que operativamente en la gestión pública de la epidemiología nos interesa y usamos como herramienta diaria de trabajo, ¿no? Que tiene que ver no con una investigación epidemiológica, y no tiene que ver con algo que pueda ser un trabajo de sistematizar porque nos viene bien o porque queremos, sino que específicamente la vigilancia epidemiológica es lo que llamamos información para la acción, ¿no? Lo paso esto acá rápido. Vean que la vigilancia es recolección sistemática para analizar, difundir información
para una acción específica. Y acá, de nuevo, en general estos conceptos están más vinculados con los eventos o las enfermedades de notificación obligatoria o en general que son infectocontagiosas o inmunoprevenibles. Eso es lo histórico. Hay una ley que tiene 60 años donde se plantea que todo esto está vinculado con el VIH, la hepatitis, síndrome urémico hemolítico, meningoencefalitis, sarampión, digo, todas enfermedades infectocontagiosas y muchas de ellas inmunoprevenibles. El COVID, ¿sí? Como enfermedad con una infección respiratoria aguda grave. Ahora, cuando hablamos de otro tipo de eventos, de los llamados no transmisibles, también específicamente la vigilancia de la salud tiene mucho para decir y para hacer, y esa es un poco la propuesta de lo que se trata. Digo, en esta recolección sistemática, y acá bueno, son la mayoría, o todos son psicólogos, psicólogas, esta cosa del panóptico Foucaultiano, podemos debatirlo, y está muy vinculado con la vigilancia, porque la idea es conocer desde una mirada general, pero de nuevo, para hacer algo que podamos evaluar y que podamos caracterizar para poder para poder hacer algo que implique una mejora en términos de eficacia y eficiencia, por más que por ahí no nos gusten tanto las palabras, y hay que ver a qué remiten y por qué y para qué, pero a partir de hacer esto, poder volver a evaluar con esa información para la acción cuál es la situación de tal o cual evento, y en este caso la salud mental. Bueno, y estos son los usos de la vigilancia, que como les decía, son muchos usos que están en general vinculados con los eventos inmunoprevenibles o infectocontagiosos, ¿sí? Pero estimamos la magnitud de los eventos, y esto lo podemos pensar con cualquier curva, por ejemplo con COVID o con dengue, que van por ahí, y que están en boletines epidemiológicos, y probablemente no hayan visto, pero sí existen y están más conocidos, y ahora con COVID seguramente lo han visto. Detectar la ocurrencia de la distribución de las enfermedades, monitorear las tendencias, observar cambios en la ocurrencia de los agentes reservorios y vectores, detectar prácticas en los cambios de salud, identificar población en riesgo e inequidades en salud. Y si ustedes tamizan todo esto en relación a la salud mental, probablemente, o por lo menos viéndolo así, uno dice, bueno, ¿y qué de todo esto en la salud mental? Y volvemos al principio, ¿no? ¿Cómo estimamos la magnitud de los eventos? ¿Cómo hacemos para decir, hay mucha violencia, hay mucho consumo problemático? ¿Qué es consumo problemático? ¿En qué población? Consumo problemático en tal o cual población, y además tiene alguna patología de base específica de la salud mental. Si vienen con todo esto, ¿cómo podemos caracterizar esta población? ¿Ocurre lo mismo a aquellas personas que vienen de la Villa 1114, de la Villa 31, o que vienen de Caballito a atenderse al hospital X o cual? ¿Está bien? Digo, y esto me parece que es algo para poder pensarnos ahora, porque volvemos y nos remite siempre a lo mismo a lo que trajo Mariana, ¿no? ¿Es el diagnóstico? Digo, ¿es necesario? ¿Podemos pensar si es necesario ponernos de acuerdo y decir, sí, vamos a usar el DSM-4 o el DSM-5? Digo, ¿estamos preparados para eso? ¿Queremos hacerlo? ¿Nos sirve? ¿Estamos siendo cómplices de las farmacéuticas? ¿Estamos siendo cómplices de, bueno, probablemente en todas nuestras contradicciones que tenemos, sí, y probablemente en ciertas necesidades de la gestión, no, o también las dos cosas, y vemos qué hacemos? Lo que sí a mí me parece, que es, insisto, algo para charlar con ustedes, por ahí más hacia el final, o no, es, ¿lo ven como algo necesario? Porque hay una clara definición que, me parece a mí que desde la gestión siempre estamos planteando que es mejor conocer para poder hacer una acción, ¿no? Ahora, la sensación es que, bueno, para la salud mental pareciera estar difícil poder vincularse con esto, porque cuando hablamos, por ejemplo, lo que hice acá abajo, identificar la población en riesgo y las inequidades en salud, bueno, la vigilancia epidemiológica sirve para eso, ¿no? Entonces, poder caracterizar una población en tanto cuáles son los determinantes que afectan a su padecer, implica conocerlo mejor y eventualmente poder tener dispositivos, poder tener acciones
que puedan abarcar y abordar mejor tales o cuales poblaciones, justamente para poder prevenir más y mejor diferentes situaciones. Esta es un poco la idea. Digo, lo que en general se tiene en salud mental es la atención a una demanda que llega. La atención a una demanda que llega cada vez más compleja, ¿no? Entonces, el tema de cómo prevenir y promover salud mental o salud integral es un desafío, y para eso necesitamos información. Esa es un poco la idea de esto. Bueno, no sé cómo vienen. Yo estoy hablando hace media hora. Por suerte Mariana tuvo una intervención, entonces no fue solamente yo hablando. ¿Alguien quiere comentar algo, decir algo? O por el chat, alguien que se anime. Porque ahora entramos en una que es, si hasta recién, si todavía están despiertos, está bien, está bueno. Pero ahora entramos en una que va a ser por ahí hasta más teórica. Entonces, antes de abordar eso, para ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de algunos datos y de prevalencias, pero ¿cómo ven esto que estoy comentando en otros lugares? Residencia del Tovar, el Hospital Alvear, Agustina Rodríguez, yo digo lo que veo, Pilar Silveira, hola, ¿cómo andan? Bueno, la Rizán de Bonaparte quiere decir algo. No, muy bien, yo sigo, está muy bien. Esto es una dimensión teórica ultra básica de la epidemiología, que tiene que ver esto con saber y con caracterizar las medidas de frecuencia de lo que atendemos. Y por ahí, digo, la mayoría, no sé si sigue vivo Atorresi, yo cursé estadística con Atorresi allá por el año 95, 97, pero bueno, probablemente no les interese a la gran mayoría de ustedes la cuantificación de un evento, ¿no? Digo, no, me lo contarán, me lo dirán, o no se animarán a decirlo porque no. Pero necesitamos de indicadores para esto que venimos diciendo, ¿no? Entonces, hay indicadores que en general son numéricos, y después hay indicadores que son más cualitativos y no tan cuantitativos, ¿no? Pero en general esto que ven acá, ¿sí? Son diferentes indicadores mínimos que utiliza la epidemiología para caracterizar a esa población, ¿no? Y lo que ven del lado derecho, de mi derecha, entiendo que es vuestras pantallas, dice razones, proporciones y tasas, ¿sí? Y del otro lado tienen media, mediana, modo, percentiles, deciles, cuartiles, desvío estándar, rango y rango intercuartílico. No importa el detalle de la parte de la izquierda, lo que me interesa charlar un ratito nomás tiene que ver con razones, proporciones y tasas, que por ahí son cosas que pueden ser obvias. Una proporción es un porcentaje, en definitiva, pero bueno, ¿qué características tienen esos porcentajes y cuáles son las dimensiones que afectan el entender la cuestión poblacional en base a uno u otro? Es la diferencia que tiene. Y acá, esto es lo más básico, ¿no? Digo, ¿qué son los valores absolutos? Digo, ustedes atienden por día personas, ¿está bien? Entonces, y pueden ser que tengan esas personas, son 10. Y 10 personas, ¿es mucho o es poco? Si atendieron 10 personas en un día, ¿es mucho o es poco? Yo les pregunto, ¿alguien puede decir? No sé. Depende del total, ¿no? O el promedio de lo que se suele atender. No, claro, perdón, ¿quién habló? A ver, Rizán Bonaparte. No, No, sí, sí, Macarena, Rizam. muy bien. La pregunta es, si yo les digo, atendí 10 personas hoy, ¿es mucho o es poco? Requiere una comparación eso, Julián. Se entiende el punto. Si no se construye un instrumento para medir, mucho o poco es relativo a una variable, digamos. Si no se construye eso, no se puede saber si es mucho o poco. Muy bien. Entonces, está clarísimo que no sabemos si es mucho o poco. Depende de qué estamos hablando. Depende cuánto es mucho, cuánto es poco. ¿Está? El Alvear Digo, ahí compara con con un 15, 17 diarios que suelen atender por guardia. Para la guardia sería ok. poco.
en Muy base a bien, esa comparación. pero está muy bueno lo que dice el Alvear, porque dice, ok, nosotros usualmente atendemos 15, 17 personas. ¿Está bien? Entonces, esa comparación que trae la RISAM del Bonaparte, al menos en el Hospital Alvear, uno podría decir, si en la guardia atiendo 17, 18, entre 15 y 17, si un día vinieron 10 son pocos, si un día fueron 25 son muchos. ¿Está bien? Digo, es eso. Ahora, la primera pregunta muy básica, ultra básica, es ¿cómo está haciendo esto, por ejemplo, a lo largo del tiempo? ¿Cuándo vienen más personas? ¿Pasó que atendimos alguna vez 17 y después durante 10 días 10 y durante otros 20 días 35? ¿Tenemos los recursos para abordar eso? ¿Vinieron con tales o cuales características? Todo esto que estamos pensando es algo que para algunos puede ser obvio y para algunos puede ser algo completamente disruptivo porque no se hace, no se tiene idea, pero de todo esto que estamos hablando es lo más básico para poder pensar en una planificación de los servicios de salud mental, ¿no? Digo, yo no sé cuánto, en qué medida tienen ustedes claro cómo el Alvear, cuánto es lo que se atiende, de qué características, cómo es que se atiende, por qué es que se atiende y demás, ¿no? Pero esto que estamos pensando es una de las 3 patas importantes y fundamentales donde la epidemiología tiene algo para decir en función de la planificación de los servicios de salud. ¿Está bien? Y todavía no hablamos, estamos hablando de la producción hospitalaria, que es lo más básico dentro de la planificación, porque estamos diciendo, atendemos tanta cantidad. Ahora, el desafío mayor y más real, en definitiva, es decir, ¿qué es lo que estamos atendiendo? Y el otro desafío mayor es, esto que estamos atendiendo, ¿se podría atender de una manera distinta? ¿Cómo hacemos para prevenir y promover en función de esto? Y esto es lo que estamos hablando cuando empezamos a hablar con las proporciones y algunos indicadores, que, insisto, voy a ir más rápido para poder por ahí llegar a pensar en esto que trajo Mariana antes, de los indicadores en función del diagnóstico, ¿no? Bien, este es esto, ¿no? Que no hay comparaciones. Los valores relativos permiten realizar comparaciones entre situaciones diferentes, claramente. Bueno, y acá no me parece que ahondemos en este detalle, pero lo que estamos diciendo es lo mismo de siempre, ¿no? Cantidad de accidentes de trabajo ocurridos en 2 fábricas de Buenos Aires, ¿no? Entonces, si tenemos, que era un poco lo que decía recién, si tenemos que en uno pasó de 200 a 250, de 250 a 300, año a año, ¿hubo más accidentes de trabajo? Nosotros podemos decir que hubo más accidentes de trabajo. Iba a pasarla rápido, pero me voy a quedar acá para la pregunta. Si ustedes ven en esto, con estos datos, ¿podemos decir que hubo más accidentes de trabajo en la fábrica A que en la fábrica B? ¿Y podemos decir que hubo más accidentes de trabajo conforme pasó el tiempo en la fábrica A y disminuyeron en la fábrica B? La idea de charlarlo un toque es para poder pensarlo y no aburrirnos yo diciéndolo, ¿eh? Podemos decir que se distribuyeron de diferentes formas, digamos, y en todo caso habrá diferentes procesos en A o en B que hacen a esa distribución, a esos cambios en la distribución. Pero en términos brutos, hay la misma, digamos. Si sumás A y B, digamos. A ver, ¿qué más? Porque la misma, digo, a ver, en la fábrica A, en el 2001 hubo 300 accidentes, que igual no me gusta decirle accidentes, vamos a decirle siniestros de trabajo, pues está ahí viejo esto. En la fábrica A hubo 300, y en la fábrica B hubo 150. ¿Hubo el doble de accidentes en términos absolutos, sí o no? Le pongo voz a Pirovano nuevamente. Dice, Dale. depende la cantidad de empleados, por ejemplo. Capaz son cuantitativamente más, pero en proporción menos. En términos Muy bien, absolutos, sí, en relativos, no. Puede ser. muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos da la pauta a esto? ¿Sí? Tal cual, muy bien el pirobano, depende, en este caso lo que vamos a decir es el denominador de trabajadores, ¿no? Digo, si la fábrica A tiene 600 trabajadores y la fábrica B tiene 1000, es una cosa. Si la fábrica A tiene
150.000 trabajadores y la fábrica B tiene 200, es otra cosa, ¿no? Esto es lo mínimo que nos sirve para pensar y para decir, ok, en valores absolutos, no hay duda, en uno va a 300 y en otro va a 150. La pregunta y la palabrita, la gran palabrita a responder en un tipo de epidemiología que es la epidemiología más clásica que nos permite empezar a pensar todas estas cosas, es riesgo. Riesgo que no quiere decir riesgo solamente malo, sino probabilidad de. ¿Está bien? Y acá, cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de probabilidad de, es cuando necesariamente tenemos que hablar de valores que nunca van a ser absolutos, sino que definitivamente tienen que ser relativos, ¿sí? Entonces estos valores relativos nos permiten ver la relación entre realidades diferentes. Y estas realidades diferentes pueden ser siniestros en fábricas, pero tenemos que pensar que pueden ser muchísimo más complejas, como puede ser, cuando hablamos de COVID, por ejemplo, digo, ¿qué era lo que más veíamos? Digo, yo, que hemos historizado mucho la pandemia en diferentes ámbitos y charladolo mucho, entre marzo del 2020 y septiembre del 2020, ¿sí? Cuando empezó la pandemia, lo único que se decía eran las cifras absolutas que había en cada país, ¿no? Tanta cantidad de casos. No se hablaba, por ejemplo, de la población de los países. Entonces, ¿había alguna posibilidad de que haya más casos en Costa Rica que en Estados Unidos? Y probablemente no, porque ahora, después te empezamos a hablar del riesgo. ¿El riesgo en función de qué? Y por ejemplo, ¿hay reactivos en la India, que tiene 1.500 millones de habitantes, para hacer la determinación de COVID a todos sus habitantes, como los hay en Estados Unidos o en Suecia? Entonces empezamos a hablar de cuáles son los datos, cómo caracterizamos esos datos. Después decimos, la mortalidad, tantos muertos en total. ¿Sabemos las edades de esos muertos? Digo, teniendo en cuenta el riesgo de morirse, ¿es lo mismo morirse a los 35 que morirse a los 96? En términos de frecuencia de enfermedad, ¿no? Entonces, todos estos relativismos que estamos teniendo están en relación a la necesidad de plantear valores relativos para poder pensar qué son estas prevalencias, qué son estas incidencias. Entonces, tenemos estos tres básicos indicadores, razones, proporciones y tasas. Las razones la escucharon y es como la más, esperen que quiero ir a la razón acá, la más fácil entre las posibles, donde relacionan, ¿sí? Dos magnitudes de naturaleza diferente, ¿sí? Son cosas distintas. Acá vemos consultas egresos, camas habitantes, profesionales habitantes, con la idea de expresar de que haya una relación entre ellas, ¿no? Digo, entonces decimos, ¿cuántos, por ejemplo, la razón población, cantidad de psicólogos en la Ciudad de Buenos Aires es enorme, por ejemplo. Entonces eso nos permite, llegado el caso, comparar la cantidad de psicólogos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, compararla con la que hay en el resto del país, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí relacionamos profesionales con habitantes. Entonces si hay, la verdad que no me acuerdo, en algún momento lo supe, pero cuando se habla de que tiene que haber, por otro lado, tantas camas para tantos habitantes, estamos hablando de una razón, ¿no? Que lo que nos posibilita es comparar, para decir cuántas camas hay por habitante acá, y se puede saber en esa razón cuántas camas hay en cualquier otro país. Ahora, la calidad de esas camas, las características de esas camas, si pueden abordar en términos tecnológicos la demanda que hay, etcétera, claramente no vamos a saber nada de ello, ¿no? Entonces, esto que ven acá, de los siniestros viales que veíamos antes, está puesta en varones y mujeres en la fábrica A, ¿sí? Donde expresa esos 200, 250 y 300 siniestros laborales, como son en la razón mujeres-varones. También que por cada 3 varones tiene un siniestro una mujer. ¿Está bien? Y pasó que en el 2000
Esto bajó un montón y subió en las mujeres, por ejemplo, ¿no? De nuevo, la pregunta ¿es lo mismo tener el dato del total de siniestros viales que ocurran en varones y mujeres? Que ocurran en varones y mujeres con qué edad. Esto no está tomando en cuenta la perspectiva de género, entonces, esto es género autopercibido, y hay un montón de otras preguntas para complejizar la cuestión que nos podemos hacer, y que cuando estamos hablando de salud mental, todo es más complejo aún, ¿sí? Las proporciones, ¿sí? Estamos hablando de cosas muy, muy generales y muy mínimas, expresa la frecuencia en la que se presenta cierto hecho respecto al total de las mismas unidades observadas, ¿no? Es el porcentaje y siempre tiene que pasar que el numerador esté incluido en el denominador, ¿está bien? Entonces, lo que tenemos acá es que compara grupos de tamaño diferentes, que claramente importa lo relativo, y expresa la distribución del fenómeno en el grupo, ¿está bien? Porque estamos hablando siempre de que el numerador y el denominador están contenido uno dentro del otro. Y acá es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que los siniestros viales de la fábrica A plantea que el 75% de los varones, acá ya dividimos la cantidad de varones sobre el total, el 75% padeció un siniestro laboral, en el 2000 el 60% y en el 2001 el 67%. De nuevo, ¿esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos debería servir? Primero, para relativizar los datos, ¿está bien? Para poder pensar en función de una población en general. En el caso de ustedes, de nuevo, la pregunta es, ¿podemos caracterizar bien la diferencia que hay entre el abordaje que hace el Durán con el que hace el Álvarez? ¿Tenemos la diferencia de lo que atiende el Argerich en términos de población con lo que atiende el Santoyani? ¿Es lo mismo la zona sur y la zona norte de la ciudad de Buenos Aires? ¿Es lo mismo tener de los casi 50 centros de salud, 38 en la zona sur, que está bueno porque implica equidad de acceso a servicios, pero por otro lado, digo, todo esto que estamos planteando tiene que ver con una dimensión cuantificable que se nos permite hacer a través de esta cuestión de cuantificar y de poder poner en agenda estas situaciones. Bueno, entonces esto que le decía, ¿no? Las proporciones no se interpretan como una probabilidad ni tampoco es un riesgo, porque no se calcula con la población expuesta al riesgo. ¿Está bien? Esto implica que la mortalidad proporcional, por ejemplo, no nos está diciendo quién está en riesgo de morir. Nosotros podemos saber que de tales personas, por ejemplo, yo tengo un grupo de personas que fallecieron de cáncer, pero yo tengo que hacer esa proporción sobre el total de personas que tienen cáncer. Entonces el riesgo de morir no está en función del riesgo general de morir, sino en función del riesgo de tener cáncer. ¿Se entiende? Entonces, la proporción no indica riesgo, que es lo que estamos buscando todo el tiempo. Lo que nosotros queremos saber es cuál es el riesgo mayor de padecer algún fenómeno, y eso nos lo va a dar la tasa general, que ahora vamos a ver cuáles son, de cuáles estamos hablando. ¿Vamos bien? Aunque sea en el chat poner si vamos bien, para llegar a los ejemplos de tasa. Ahí, Jessica, vos me dirás entre... ¿Ok? Bueno, alguno que esté Mucho diciendo sí. que más o menos... Ok, muy bien, Pares me decimos parece eso. muy bien. Bárbaro. Entonces, ¿qué es una tasa? Es una medida que expresa la frecuencia en la cual se presenta determinado evento en un tiempo, en un lugar y en una población susceptible. Entonces, el numerador, ahora vamos a ver qué es, siempre la parte de arriba, es el número de eventos, y el denominador es la población susceptible de sufrir ese determinado evento. ¿Está bien? Vamos a ver un montón de comparaciones ahora. Esto efectivamente expresa el riesgo o la probabilidad, lo que les decía antes, ¿sí? La tasa en la salud es una medida relativa que expresa en el numerador el número de eventos y en el denominador la población expuesta a experimentar ese dicho evento. Es lo mismo que decía antes, ahí tildé yo en la presentación. Entonces, para saber el correcto cálculo de una tasa, necesitamos definir claramente qué eventos o casos son el numerador, ¿está bien? Por ejemplo, vamos al amigo COVID,
cantidad total de casos de COVID. ¿Está bien? Esa cantidad total de casos de COVID no nos dice nada. La población bajo estudio y susceptible a experimentar el evento que constituye el denominador. Y acá, vieron que yo les dije antes, con COVID lo que pasó fue que alrededor de septiembre del 2020 apareció un indicador, que lo habrán visto y lo dirán ustedes, que es casos por millón de habitantes. No sé si más o menos si lo escucharon. ¿Por qué? Porque en ese ranking, digo, ya era tan poco creíble las cantidades absolutas que no quedó otra que, che, pero a ver, relativicemos un poco el dato. Porque, está bien, nunca vamos a poder decir si los hisopados, después se salió la tasa de hisopados, un montón de cosas que no vienen al caso, pero en definitiva, al menos relativicemos por un denominador posible. Y ese denominador posible, para poder comparar países mínimamente, yo creo que son incomparables en este caso, pero mínimamente, ok, la población del país. Entonces surgió la tasa de casos por millón de habitantes. Entonces, en ese ranking empezamos a cambiar. Ahora, ya no decimos tenemos 148.000, sino que tenemos 148.000 en Argentina. Entonces tenemos 148.000 dividido los susceptibles, que en principio son toda la población. Entonces, dividimos por 45 millones. ¿En qué periodo? Y ahí también se empezó a destartalar todo, porque es a partir de que empezó COVID. Pero a partir de que empezó COVID, no en todos lados empezó igual, y entonces también empezaron a decir, che, ¿desde cuándo? Porque una cosa es que haya empezado hace 3 meses, y otra cosa es que querramos comparar la tasa de casos de COVID desde que empezó COVID, estando en 2021 en diciembre, con, por ejemplo, las muertes o la tasa de muertes por tuberculosis en un año. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí, primero tenemos que tener los casos, la población en estudio que puede experimentar el evento, que es el denominador, y el tiempo involucrado. Sin estas 3 dimensiones no podemos tener una tasa. Entonces, cuando hablamos, ahora vamos a empezar a hablar de tasa de prevalencia y tasa de incidencia. Y cuando hablamos de salud mental, justamente también aparece una nueva complejidad, o una complejidad añadida, diríamos, que ya existe y que está, que es justamente la relación entre prevalencia e incidencia. Porque vamos a ver ahora que la prevalencia, que es la foto que tenemos, ¿sí? Podemos poner el tiempo, pero lo más probable es que, dependiendo de qué diagnóstico tenemos para tal evento de salud mental, y bueno, vamos a pensar si se curó o no. Entonces, vamos a ir a lo ridículo. Si nosotros tuviésemos que caracterizar, cosa que no se hace, y también seguramente por diferencias entre los profesionales, pero si tuviésemos que caracterizar a las personas neuróticas, ¿cuál es la tasa de neurosis que hay? ¿Y cómo lo medimos? Digo, ¿podemos medirlo en una tasa? Si tenemos que pensar en que hay neurosis, psicosis y perversión como estructuras psicoanalíticas. ¿Es posible medirlo? ¿Tiene sentido medirlo? Y ahí es donde entramos a pensar en el tema de DSM-4 y la necesidad o no, y este es el debate que quiero darnos ahora, cuando terminemos de caracterizar esto, es un poco el debate que traía Mariana, ¿sí? Pero que este debate es completamente nodal para poder entender todo lo que hace al abordaje de la salud mental en general y a la epidemiología en la salud mental, sobre todo la epidemiología, salud mental y gestión o trabajo en lo público. Ahí es donde se arma todo esto y tenemos que responsabilizarnos en pensar algo de ello. Bien, entonces, acá tenemos el numerador, cantidad de eventos, que cuando decimos, para empezar a meternos ahí en el fango concreto, cuando decimos hay mucha violencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tasa de violencia? ¿Cuál es el numerador? Entonces, ¿cómo empezamos a meter ahí violencia? Entonces tenemos que definir violencia. ¿Cómo definimos violencia? Porque de nuevo, si yo tengo que pensar en cantidad de eventos, es decir, cantidad de casos de COVID, ya vieron, persona que presente 2 o más de los siguientes síntomas.
Después empiezan un montón de quilombos, ¿no? Pero en principio lo tenemos. Y después va a ser que dé positivo. Entonces, si da un test positivo, ok. Ahora, ¿cómo podemos en el numerador trastornos de TCA, trastorno de la conducta alimenticia, por decirlo de una manera que sé que va a ser compleja para muchos, tal vez? Pero no lo definimos así. Problemáticas de consumo. ¿Cuáles son? ¿Cómo las definimos? Digo, esto es la cantidad de eventos. ¿En qué población y en qué periodo de tiempo? Las personas que son todas las personas de la Ciudad de Buenos Aires, las que atendemos en el servicio, las que viven en determinada comunidad, las que viven en una villa, un barrio vulnerable. Digo, y todas estas preguntas son las que, de nuevo, un poco creemos, o al menos en mi experiencia puntual en la Ciudad de Buenos Aires, ahora al final de esta presentación tenemos una info que obtuvimos de unas bases de datos de salud mental. Es algo que no circula, que no se tiene y que es complejo de obtener, ¿no? Bueno, esto es un poco más de lo que le decía, y vamos a ver las diferencias entre prevalencia e incidencia, que son estos términos que estábamos diciendo, y que, de nuevo, son relativamente complejos en general, y para salud mental implica una complejidad un poco mayor. La prevalencia es un número de casos en una población en un momento dado. Es decir, que si ahora quisiéramos saber cuál es la cantidad total de, vamos a ver, de adolescentes que están en un proceso de ataque de pánico, tal que lo podríamos definir un episodio que haya sido inaugural y los subsiguientes 3 meses, ¿está bien? Hasta que remita por ahí la angustia principal que la llevó. No estoy diciendo cosas muy generales, ¿no? Entonces, ese es el número de casos de una población en un momento dado. Entonces, si nos paramos hoy, tenemos que mirar hoy, dentro de 3 meses y a partir de ahora, durante todo este tiempo, o agarramos y vemos la ocurrencia entre los 3 meses que nosotros digamos que ocurrieron, ¿sí? Pero va a estar los que fueron apareciendo en esos 3 meses, como los que seguían estando en esos 3 meses con ataque de pánico. En cambio, la incidencia es el número de casos nuevos en una población en un periodo dado. Es cuántos casos nuevos de ataque de pánico, si pudiésemos dimensionarlo, aparecieron en los últimos 3 meses. ¿Está bien? Digo, quienes se curaron de ese ataque de pánico antes, por ejemplo, por decirlo de una manera, se van a haber ido, entonces no van a ser prevalentes, pero sí van a ser incidentes, porque van a haber sido nuevos casos. ¿Está bien? ¿Esto se entiende? Ahora vamos a ver un grafiquito que es bastante claro respecto de eso, ¿sí? En general, estos conceptos para enfermedades que son muy agudas es más fácil, porque si vos agarrás un periodo de tiempo donde la persona se enfermó y se curó rápidamente, en general los casos van a ser siempre incidentes, porque van a haber casos nuevos todo el tiempo y no van a estar durante un periodo largo como enfermos en sí, ¿no? Entonces, la prevalencia mide los casos existentes, la incidencia mide los casos nuevos. Y acá dice, la prevalencia mide la frecuencia con la que un evento existe en un momento sin tener en cuenta cuándo se originó. En cambio, la incidencia mide la frecuencia de aparición de la enfermedad en un periodo dado. ¿Está bien? En un periodo concreto. Por ejemplo, yo no lo tengo medido, pero una de las preguntas que surge en diferentes ámbitos cuando hablamos de salud mental y pandemia, por ejemplo, es el aumento de la incidencia de problemáticas vinculadas con trastornos de ansiedad en adolescentes. ¿Esto les suena? ¿Sí o no? Necesito, ahora sí, es re de ustedes esto. ¿Lo tienen visto, no lo tienen visto, escuchado? ¿Aumentó o no aumentó? ¿Saben? ¿Tienen idea? ¿Tienen hermanas, sobrines, algo que...? Porque yo tengo a mi hija, por ejemplo, y sus amigas, entonces con eso voy preguntándoles, porque no hay un dato específico, o lo tienen, o lo hay.
Bueno, alguien están contestando en el chat, debe estar ardiendo el... No, no. Ok, Dejaste. bueno. Sí, muy bien, está bien, está bien, está bien. La prevalencia es un corte en el tiempo, es una foto, y la incidencia mira la película, ¿no? Esto es como un ejemplo de eso. Entonces, si hoy tenemos, vamos a suponer, un montón de adolescentes que la están pasando mal, ¿está bien? Porque no pudieron tramitar la exogamia vinculada con su necesidad de adolecer grupalmente a partir de la salida de la familia, porque estuvo encerrado un montón de tiempo en la pandemia, nos preguntamos si algo de eso tiene alguna, fue incidente nuevo o siempre pasó, ¿no? Entonces, uno podría decir, entre muchas comillas, prevalentemente la adolescencia es adolecer. Ahora, ¿pasó algo nuevo con la pandemia y la adolescencia? Bueno, son preguntas para hacerse. Y este es un grafiquito que probablemente vieron o no. Es un grafiquito bastante conocido para entender la diferencia entre incidencia y prevalencia, porque en principio se lo ve bastante claro. Ustedes tienen un número de casos, ¿sí? Que es este tacho lleno de agua. Este número de casos total, en un determinado momento, si vos vas y mirás cuánta agua hay acá, es la prevalencia. ¿Está bien? Es el total de casos que tenemos. ¿Cómo se alimenta la prevalencia? Bueno, la prevalencia se alimenta de dos formas. Por un lado, o llega población enferma de algún otro lado, ¿sí? Que eso es para tenerlo en cuenta, en la dinámica de la enfermedad, dependiendo de las características de las poblaciones, puede tener mucha importancia, pero en general no. En general, la prevalencia se alimenta de la incidencia, que son los nuevos casos enfermos. Y la prevalencia va bajando o subiendo de acuerdo a la curación, a que los enfermos se vayan o a que mueran. Digo, esto es como bastante claro en la teoría y podemos estar jugando mucho en relación a cuál es la dinámica de la diferencia entre prevalencia e incidencia. Como se imaginarán, una enfermedad, y por eso acá viene la cuestión compleja para la salud mental, como se imaginarán, la salud mental que no es aguda, ¿sí? En general los procesos vinculados con el padecimiento subjetivo tal vez duran meses, años, dependiendo, como bien decía Mariana, de cómo los identifiquemos, de cómo los abordemos. Entonces, si la persona no se va a curar, si la persona no se va a ir, o si la persona no se va a morir, la prevalencia va a subir, porque si van apareciendo cada vez más enfermos, que no se curan, que no se mueren o que no emigran, entonces cada vez hay más prevalencia. ¿Se entiende? Y así podemos ir jugando con, sobre todo, cuánto dura la enfermedad o el proceso vinculado con el conocimiento de la enfermedad y cuántos casos nuevos van apareciendo. ¿Está bien? Entonces, hemos incorporado mucha incidencia de enfermedad mental en estos últimos 2 años y el abordaje de esa enfermedad de la salud mental me parece a mí que está en deuda respecto de, esto ya digo, no quiero pecar de, justamente, no voy a hacer, ir en contra de mi deformación profesional epidemiólogo, porque yo no tengo la idea cabal de cuánto se elevó la incidencia de problemática de patologías ligadas a la angustia en general, o como le quieran decir, post pandemia, pero hay algunos estudios hechos, y a eso voy con la diferencia entre investigación, epidemiología y vigilancia. Pero lo que no hay, y es el gran desafío que creo que tenemos, es en una vigilancia. Julián, te muteaste sin querer, me imagino. Ahí está. Ahí volví. Por un momento se pusieron contentes. No, para nada. Bueno, repito lo que decía, es que no tengo una cabal, no sé hasta dónde eso se escuchó, pero digo, yo no tengo un cabal conocimiento de cuál es la incidencia nueva que vino a partir de COVID,
pero hay algunas investigaciones. Esas investigaciones no son investigaciones, digo, son cuestiones puntuales que podemos saber, pero no es una vigilancia sistemática que nos permite conocer la diferencia que hay ahora con lo que había hace un año y con lo que había hace 5 años. Ese es un poco el problema que me parece a mí que tenemos con salud mental. Perdón, entonces acá está un poco lo que les decía recién, ¿no? La prevalencia es aumentada por mayor duración de la enfermedad, por la prolongación de la vida de los pacientes sin que se curen, por obviamente el aumento de la incidencia, por la inmigración de personas susceptibles y por las mejores formas de diagnóstico o el mejor reporte. Esto es lo que les quería decir también, digo, si somos más sensibles a diagnosticar tal o cual evento, entonces va a aumentar y va a quedarse ahí, ¿está bien? Por otro lado, el acortamiento de la duración de la enfermedad, la mortalidad, la disminución de los casos nuevos baja la prevalencia, ¿no? Y acá un poco esto de que siempre estamos con este gran tema, es que la prevalencia de una enfermedad, el incremento, ¿es real o está vinculado con los cambios en el diagnóstico, con los cambios en los criterios de inclusión, con un mejor relevamiento de los datos y demás? O que sería un falso incremento, o está verdaderamente aumentada porque hay un mayor aumento en los números de casos, ¿no? Digo, cuando por ahí hablan de estadística, acá hay algo que por ahí me interesa remarcar. Por ahí quienes hacemos epidemiología y hablamos de vigilancia epidemiológica, a mí, digo, más allá de que estoy laburando en el tema hace 20 años, nunca me gustó el término vigilancia por toda la connotación que tiene, claramente, pero es algo internacional, es muy difícil correrse, digo, es un concepto muy, muy arraigado en la epidemiología clásica, pero cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, de lo que estamos hablando es de esta vigilancia sistemática para hacer una acción concreta, ¿está bien? Entonces, en los diferentes sistemas de información que hay, uno puede saber, o uno intenta saber, si este aumento es un aumento real o insisto, un aumento ficticio. Muchas veces no lo sabemos, pero el tema es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y esa es por ahí la diferencia con la estadística. Digo, o por lo menos esta es la sensación de lo que connota las palabras, ¿no? Estadística, uno puede hacer estadísticas y las estadísticas de alguna manera quedan ahí, o pueden quedar ahí, ¿está bien? De alguna manera, insisto, es una construcción subjetiva de quienes estamos por ahí, somos muy obsesivos en querer hacer cosas y cambiar, intentar modificarlas, pero una cosa es la estadística, ¿está bien? Y si ustedes van a la dirección estadísticas y censos, hay un montón de estadísticas que pueden ser utilizadas como fuentes por ahí secundarias para hacer una investigación o un análisis o algo así. La vigilancia epidemiológica, la vigilancia de la salud, se hace para hacer una acción, ¿está bien? Para que sea una idea, todo lo que fue la vigilancia de las enfermedades respiratorias cambió con COVID de una manera tan radical como terrible, a mi criterio, porque antes, por ejemplo, no sé si le está pasando, si escuchan que ahora hay gente que tiene gripe, ¿no? Pareciera ser que ahora hay gripe circulando. Ya no hay COVID, ahora hay gripe. Digo, esa gripe, que los síntomas son muy parecidos, es otro virus que está circulando, que es tan grave o tan menos grave que COVID. Estamos hablando del COVID que ya conocemos, digo, el COVID, no el COVID de marzo del 2020 que no sabíamos qué era, el COVID de junio del 2020 que ya sabíamos lo que era, sin embargo cambió todo. ¿Por qué? Porque ante cada caso había que aislarse. La vigilancia epidemiológica dijo que si vos sos COVID positivo tenés que aislarte. Ahora, no dice tanto que si sos influenza positivo tenés que aislarte. No lo dice, de hecho, porque no era así la vigilancia de las enfermedades respiratorias. Entonces, la vigilancia de la salud lo que implica es que haya un contar acciones, un contar situaciones para hacer acciones, que van a ir cambiando. Y eso es lo fundamental.
que un poco vuelvo a salud mental, y un poco el desafío es ver si desde la dimensión de salud mental, desde el abordaje de la salud mental, queremos hacer un cambio en el abordaje de las problemáticas en función de caracterizar la situación epidemiológica, ¿no? Digo, eso es lo que... Digo, la pregunta es, ¿vamos a cambiar nuestros servicios de atención en salud mental o en salud integral en función de la problemática que existe? ¿La podemos conocer esa problemática? Y esos son desafíos que desde la disciplina psicología o desde la disciplina psiquiatría es muy difícil abordarlo por la formación que tenemos, ¿no? Y en general nos ocupamos de atender lo que viene, y ya es mucho o bastante poder mínimamente decir, bueno, estamos atendiendo a una persona que viene de determinado lugar con determinadas características, pero me consta que no es muy abordado ese tema, ¿no? A ver, mismo, les digo, yo estuve trabajando muchísimo en tuberculosis, y muchas veces el último de los problemas que tiene la gente de la 1-11-14, que tiene tuberculosis por tercera vez y tiene a todos sus hijos con tuberculosis, es la tuberculosis. El tema es qué va a comer mañana. Entonces, si además hay una persona que tiene consumo problemático, ¿qué es consumo problemático para alguien que mañana no tiene algo para comer? Por ahí estoy cayendo en una caricaturización de la cosa, pero me parece que muchas veces en los servicios de atención de salud mental no se tiene siquiera en cuenta esto, ¿no? Para pensarlo. Bueno, acá esto lo voy a pasar, esta presentación yo se las dejo, es para que vean lo que hacemos en la Dirección de Epidemiología de la Ciudad de Buenos Aires, esto lo paso, no lo dejé para que quede. Pero sí les quería mostrar esto para terminar 4:30 y que nos quede un montón de media hora para contracharlar, porque los veo muy dicharacheres a todos, así que seguramente esto cambia ahora y se van a empezar a problematizar toda su práctica. Documento borrador de análisis de la situación de salud mental 2005-2016. Sistematización de la base de datos de la ficha epidemiológica de primera entrevista de adultos e infantos juvenil. Esto que ven acá, que van a ver ahora, que lo van a ver muy en chiquitito porque no es algo que yo pueda compartir, es precisamente la estadística que la Dirección General de Salud Mental sigue y cargó durante años y años sin que nadie la vea. Esto es un hecho formal de la gestión. De hecho, oficialmente no está presentada en ningún lado tampoco, y seguramente, esto lo hicimos el 27 de septiembre del 2018, seguramente durante el 19, el 20, el 21, también siguen cargando esa estadística. Cargar estadística es lo opuesto a lo que hacemos en epidemiología, que es notificar situaciones para la vigilancia de la salud en función de tomar una acción con eso. Entonces, estos grafiquitos que ven abajo no se utilizaron para nada. Es decir, es información con la cual no se hizo ninguna acción. Entonces, van a ver uno muy ultra sencillo, que es el que creo que está agrandado después, pero que es el que ven abajo verde. Eso que ven abajo verde, rosa y rojo, es la caracterización del estado civil de los pacientes conforme pasaron los años. Creo, ahora lo vemos. Cada vez había más pacientes que estaban solteros o que creo que vivían solos, no me acuerdo bien, pero lo que digo es que acá hay una cantidad de información enorme, incluyendo diagnósticos, que no se utilizan. En total hay casi 70.000 registros. Y que de nuevo, seguramente yo dejé de verlo esto, seguramente la Dirección de Salud Mental lo sigue haciendo, ¿no? Bueno, acá está el promedio anual de registros que tienen, insisto, esto es, probablemente, la conocen, perdón, ¿conocen a esta ficha epidemiológica de primera entrevista de adultos e infantos juvenil? ¿La llenan? ¿La escucharon hablar? Esto es una pregunta concreta, sí o no, pongan en el chat lo que sea. Es una ficha que tiene un diagnóstico presuntivo, como decían, tiene cierta caracterización, ya van a ver, de tiempo, persona y lugar, que es un poco esta que estamos presentando acá, ¿sí? La cantidad de registros, el número de registros por grupo de edad, ¿sí? Fíjense que hay de todas las poblaciones. Acá está, ¿vieron lo que decía? Casado, casada, separada, separado, soltero, soltera.
Este gráfico lo que muestra, para ver algo irrisorio, digo, que conforme pasaron los años, en estos 12 años de sistematización, cada vez los pacientes cada vez había más solteres. No sé qué significa eso, pero es esto lo que hay, ¿está bien? Después, ¿de dónde vienen? De Cava o del conurbano, ¿sí? Esto para ver si había alguna diferencia. Fíjense que si ustedes lo ven en valores relativos, cada vez más pareciera haber personas del conurbano, o por lo menos en el 2016, la gran mayoría fue del conurbano, y en el 2008 casi la mitad era del conurbano, ¿no? Por ejemplo, esto es un gráfico que estoy viendo ahora así rápido, ¿no? Pero en el 2009 al revés, eran todo el conurbano. ¿Eso por qué será? ¿Tiene que ver con el registro? Bueno, son todas dimensiones de dónde viene la gente en relación a su vivienda, y de nuevo, fíjense que cada vez más había gente que alquilaba, y seguramente esto fue aumentando más todavía, ¿sí? ¿Esto que era algo mejor registro, o verdaderamente había más personas que alquilaban las que recurrían a algún servicio de salud mental en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y esto que ven acá es el número de registros según principales síndromes, según CIE-10, porque estaba caracterizado así. Entonces, fíjense que tenían, y esto que vemos acá, es una incidencia al menos, es decir, registros nuevos, que por supuesto lo borré porque no quiero, no importa qué, pero esto que decían ustedes, seguramente estaba por ahí, están estos datos estaría bueno que se releven, que se vinculen. En general, lo que más había es trastorno de ansiedad, pero también era una búsqueda para ir para laboral, ¿no? Una cosa laboral, no me acuerdo cómo se llama. Pero digo, en este caso, fíjense que hay 60.000 registros puestos, sistematizados acá, con un porcentaje que no nos habla de riesgo, sino de esta distribución, y esa es la diferencia entre la proporción, ¿sí? Porque la pregunta sería, ¿quiénes son las personas que tienen riesgo de padecer alguna problemática de salud mental? Todas las personas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el denominador de esto deberían ser 3 millones de habitantes, sin contar los 6 millones del conurbano. En cambio, esta distribución porcentual está hablando de los enfermos, nada más. Entonces, uno no puede decir, no puede extrapolar que el 14% de la población de la ciudad de Buenos Aires padece esta enfermedad, porque son aquellos que se presentaron a la atención de esta enfermedad, ¿no? Ahora, lo que sí uno podría comparar como una proporción es cómo es la distribución entre cada uno de los diferentes hospitales, por ejemplo, de lo que atiende el Bonaparte. ¿Cuál es el porcentaje de trastorno de ansiedad? ¿Cuál es el porcentaje de consumo problemático? Está bien, el Bonaparte por ahí especialmente atendía en general consumo problemático, entonces por ahí lo que recibes por ahí. Pero el resto de los hospitales, ¿qué es lo que aborda? ¿Cómo lo aborda? ¿Por qué lo aborda? ¿Cada cuánto lo aborda? Es un poco lo que hay que problematizar. Bueno, acá también, número de otros síndromes, los que seguían ahí, había un montón de síndromes del CIE-10, que hay que ver en cuánto le confiamos o no le confiamos respecto de esto, ¿no? Que es un poco lo que decíamos con Mariana antes. Terminé. 4:26, Jessica, era la idea, 1 hora y media. Yo pongo acá dejar de presentar, ¿está bien? Bueno, no sé qué les pareció, qué resonancias tienen con esto, cuánto interés hay, cómo lo ven en sus hospitales y lugares de trabajo y demás. Pero bueno, un poco esto es un megapantallazo de ciertas dimensiones epidemiológicas. Y bueno, nada, yo tiré varias cosas polémicas, me parece. Pero bueno, no sé si agarrarán algún guante alguno de ustedes, ¿qué les parece? Yo tengo algunas preguntas, si no puntuales, pero digo, por ejemplo, la RISAM de Bonaparte, esto y el vínculo con salud integral me parece que es interesante para poder pensarlo en esta dimensión de la interlocución no solo con psiquiatría, ¿no? Por ejemplo. Pero no sé
en el resto sobre todo, como ven, la cuestión puntual, un poco lo que habíamos hablado con Mariana, digo, del diagnóstico y lo demás. Y ya está, no hablo más. Jessica, me desactivo el audio porque si no... Sí, a mí me parece también que particularmente en nuestro hospital, que uno de los fuertes abordajes es el consumo también, no necesariamente el consumo es excluyente de otro diagnóstico, que puede ser un diagnóstico en salud mental, como que también ahí cuando se intenta categorizar, a veces como hay categorías que no entran específicamente en el diagnóstico, o sí, pero un diagnóstico capaz que no da para el otro. Pienso que, por ejemplo, el consumo puede ser una consecuencia de algo que pudo haber pasado antes y no necesariamente el diagnóstico principal. Quizás es una palabra que se puede usar en la situación. Sí, 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 entiendo y está bien. Por ahí la pregunta concreta es si hay alguna posibilidad, si ustedes ven alguna posibilidad. Esta es la pregunta. A ver, ¿hay alguna posibilidad de sistematizar diagnósticos en sus lugares de trabajo de manera tal que hacia el final del mes tengamos un listado de el servicio y el hospital diagnosticó esto en relación a la salud mental? Y si la hubiere, ¿ustedes piensan que es útil? ¿O podemos empezar al revés? ¿Sería útil tenerla? Bueno, en el Borda no tenemos nada digitalizado, empecemos por ahí. Es todo en papel, así que sería casi imposible, diría yo, hacer algún tipo de estadística. O bueno, se podría hacer con el libro de guardias, pero también queda bastante reducido en algún sentido. Sí, yo pensaba lo mismo, porque en el TOBAR también no está la historia clínica digital, y pensaba que también dependería mucho de los servicios. Me imagino que quizá en guardia sea lo más sencillo como para recabar esta información de los diagnósticos, porque se llena toda una cuestión administrativa de hoja de guardia. Entonces se pone un diagnóstico del CIE-10 que en realidad igual termina siendo presuntivo, así que no sé qué tanto serviría esa toma de datos a fin de mes, pero creo que en ese servicio quizás se podría realizar, no sé si en los demás. Ahí en el chat contribuyo ahí con algunos otros aportes. Desde el Bonaparte dicen que podría ser útil para unar criterios, también en términos formativos. Y del Alvear creen que sería difícil porque no, también por el obstáculo de que no está todo digitalizado y hay que poner de acuerdo un montón de personas, sobre todo en términos de diagnóstico, que muchas veces es ilustrativo, y se usa como brújula y no como algo inamovible. Julián, me quedé pensando en algo que vos hablabas, digamos, de la definición de epidemiología como centrado, digamos, en esta construcción de esta información para poder pensar acciones de prevención y promoción, para poder hacer algo, digamos, pero vos puntualmente nombrabas estas cuestiones. Puntualmente en salud mental, esas son dos áreas bastante como álgidas, digamos. ¿Cuáles serían, digamos, entiendo la cuestión de la construcción de información útil para pensar estrategias o repensar el armado de los dispositivos? Ahora hay un problema con, digamos, con la definición de salud mental ahí. Porque si nos basamos en la ley, y puntualmente la perspectiva en la que tratamos de trabajar acá, es una definición compleja que excede los aspectos, digamos, biológicos o psicológicos, y a mí puntualmente me da la impresión, una impresión, digamos, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas, de que tal vez en términos de asignación de recursos o de pensamiento de estrategias, conviene abocarse más a, digamos,
a solventar los aspectos socioeconómicos, culturales, sociales, que están incluidos dentro de la definición, pero que no, digamos, se abordan muy indirectamente, no se asigna presupuesto para eso, se los considera que son secundarios, digamos, y salud mental termina significando atención en hospitales generales, cuando faltan, digamos, un montón de dispositivos o estrategias que podrían implementarse y tener mayor impacto en términos de promoción de la salud, como por ejemplo mejorar las condiciones de vida de los grandes o de zonas excluidas, digamos. Pero bueno, son cuestiones que, si bien está bueno que de los hospitales pensemos, armemos estadísticas y constituyamos, digamos, información relativa al diagnóstico, me parece que muchas veces nos centramos en cuestiones más endógenas o más de corte psicológico-psiquiátrico y no le damos el mismo valor a las condiciones de vida, digamos, a las cuestiones culturales o sociales que me parece que hacen a un contexto enfermante, si se quiere. Me parece que en términos de promoción o prevención, toda esa pata intersectorial de la definición de salud mental no está abordada, no está financiada, y es a donde deberíamos apuntar, más que digamos, a la hora de armar información eficaz para repensar las prácticas, no tanto en la cuestión del diagnóstico. Digamos. Me parece que si yo tuviera que elegir un problema, elegiría ese, y no tanto la cuestión de si sirve saber si atendemos 100 psicóticos a fin de mes, digamos. Pero bueno, entiendo que es parte de preguntarse de qué sería una acción efectiva en términos de prevención de salud mental. Eh, Me gustaría que otros compañeros comenten lo que traes. ¿Cómo es tu nombre? Franco, mi nombre es Franco. Franco, ok, Franco. No, ¿qué les parece? Yo tengo una posición claramente en relación a lo que vos decís y hasta te triplico palabra, triplico casillero respecto de eso, ¿eh? Porque lo que vos planteás no es solo vinculado con salud mental, justamente, estamos hablando de salud integral y demás. El tema es si estirás un poquito eso, a donde vamos es a pensar el rol de las especialidades, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿para qué un psicólogo? ¿Para qué un psiquiatra? Obvio, yo estoy de acuerdo. Pero antes de decir un poco más, ¿qué piensa el resto? Está bien, está bueno, está buenísimo lo que traes. Yo de 9 a 11 doy clases en el CBC. Digo, me quedó casi como hobby, me quedó ser docente de psicología del CBC. Doy clase en Avellaneda y acá en Ramos Mejía. Y, y a mí me pasa que yo no tengo problema en sostener los silencios respecto de las preguntas, lo que pasa es que lo que me surge es el tema del interés, y en este punto a lo que les convoca a ustedes bueno, entonces, ¿qué es lo que les convoca respecto de su tarea? A mí lo que me pasa con la epidemiología en general y con mi tarea en general es que veo que todo está muy mal. Y como director de epidemiología de la ciudad, lo que intenté siempre a partir de mi práctica es intentar revisar la práctica mía y de la gente con que coordino para ver cómo se puede hacer mejor. Y lo que descubro es que a partir de la epidemiología y de poder pensar en las generalidades de las cosas, por decirlo de una manera muy burda, luego de haber hablado durante una hora de epidemiología, es que se pueden pensar en ver, de cambiar eventualmente nuestra práctica. Ahora, la pregunta, por ahí me surgió lo del CBC porque la pregunta que les hago a ustedes es, ustedes que son residentes, que son casi la creme de quienes se recibieron de psicólogos y psicólogas, quieren hacer, ¿están conformes con su práctica? ¿Están bien con su práctica en lo que hacen? ¿Les gusta? ¿Les parece que está bueno? Eh, Esto que escucharon, en lo que se están capacitando hoy en epidemiología, ¿les hace algún ruidito en la práctica de ustedes? Está bárbaro lo que comentaron recién, no tienen historia de salud integral. No sé cuánto la usarían, pero conceptualmente, a partir de ahora, ¿hay interés, necesidad, ganas, bichito acerca de contabilizar algo? Porque en relación a lo que decía Franco, pasa exactamente lo mismo con la tuberculosis.
No es porque salud mental sea más complejo que lo que determina cualquier proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, es la determinación social de las condiciones de vida de la gente. Si no hubiera villas en la ciudad de Buenos Aires, no habría tuberculosis. ¿Qué hacemos con eso? Ahora, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué abordaje tenemos? Yo lo que estoy planteando es eso. Digo, como agentes de salud de un sistema de salud, tenemos esta responsabilidad y por ahí un poco esto es la apuesta a pensarnos cómo estamos haciendo esa práctica. Si hay un más allá de la atención que estamos teniendo en este momento puntual en una guardia, o si nos quedamos solamente con eso, que no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, sino dimensionar esa determinación social en general para pensar que hay frecuencias de las cosas que pasan y básicamente si tenemos ganas o nos convoca a revisar nuestras prácticas. Cuando digo revisar nuestras prácticas es eso que hacemos a la luz de lo que vemos. No es mucho más. Por ahí no hay ganas. Digo, en general, de acuerdo a la investigación que yo había hecho en su momento, y a la pregunta que le hago a los estudiantes hoy, a la noche, ahora en un rato, de por qué quieren ser psicólogos, es para ayudar a la gente. En general es para ayudar a la gente, porque le interesa la salud mental de la gente, me gusta saber cómo piensan y ayudar a la gente, ayudar a la gente, ayudar a la gente. Entonces después cuando le empiezo a explicar, empezaba a charlar acerca de la formación en la psicología, la inserción profesional en la psicología y las competencias del psicólogo, explicamos que hay 5 grandes competencias. Una de esas es la clínica, y dentro de la clínica está la posibilidad de un abordaje psicoterapéutico con alguna de las clínicas posibles, y dentro de esas clínicas posibles, una es la psicoanalítica, y dentro una es la lacaniana, y dentro una es la asistencia individual. Bueno, y en general la psicología se acota a eso mismo en el sistema de salud. Yo creo que eso es debatible. La pregunta es cómo lo ven ustedes que están ahí. Yo lo que pensaba en relación a esto que decís, pensaba un poco en la guardia, varias cosas, por lo menos del Hospital Borda, ¿no? Obviamente que la mayoría de los casos son casos sociales o que tienen de base algún tipo de problemática social que antecede o que, bueno, esto que estamos hablando, ¿no? Que podría pensarse como causa de, etcétera. Ahora, en la guardia, por ejemplo, son 8 psiquiatras por un psicólogo y un trabajador social. Entonces, quizás pensando a nivel epidemiología, si se hiciese algún tipo de investigación o algo, podría justificarse en algún sentido que haya más variedad de profesionales. De hecho, podría pensarse hasta un sociólogo, por ejemplo, dentro de lo que sería una guardia o dentro de lo que serían los servicios de salud mental, que hay servicios que o ni siquiera tienen psicólogos o ni siquiera, o trabajadores sociales, ni hablar, ¿no? Entonces, como que el abordaje reduccionista que igual plantea el modelo médico hegemónico deja por fuera un montón de variables que probablemente se podrían como justificar, ¿no? Porque parecería ser que hay que justificar todo para poder pedir, porque si no, como que no se entiende que es necesario, ¿no? Como los números son necesarios para poder pedir. Perdón, Mariana, completamente de acuerdo. Eso es evaluación de las tecnologías en salud y eso es para lo que se usa la epidemiología. Para tuberculosis, digo, meto este ejemplo rápido y después seguimos, pero justamente lo que pasó, no lo conocen probablemente, si les interesa, después verán en diferentes lugares, pero lo que pasó en los últimos 5 años con la tuberculosis en la ciudad de Buenos Aires fue que lo que hicimos de la Gerencia Operativa de Epidemiología fue ponerlo en la agenda de las políticas sanitarias, visibilizarlo con números, con datos, y yo me estoy yendo de ser el director de epidemio en 3 días. Lo que más me llevo como valor, entre varias otras cosas, pero una de las cosas que más me llevo como valor es que uno de los grandes maestros de la neumoticiología de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que es el doctor Pablo Montaner, que trabaja en el MUNIS como director del MUNIS, me reconoció en charlas la importancia que tuvo todo lo que hicimos en epidemiología con la tuberculosis, porque el pensamiento vinculado con la tuberculosis en general era
el clínico asistencial, la importancia, y por supuesto sigue siendo eso, nadie lo duda, al contrario, hay que atender a los pacientes, hay que tener, pero no había, por ejemplo, logramos que haya una ficha de tuberculosis en el CIGEOS a partir de mostrar sistemáticamente la importancia que tiene y la necesidad del seguimiento de los casos para poder darle un cierre a los casos, ¿no? Entonces, digo, un poco lo que vos estás trayendo me parece importantísimo y muy interesante para poder decir, uno de los aspectos de por qué necesitamos información es para accionar en cambios en el recurso humano. Esto es lo que estás diciendo vos, ¿no? Digo, yo te cambio las palabras para insistir en que no son estadísticas, sino que es una información que se necesita para hacer una acción puntual. Entonces vos, si sabés qué es lo que estás atendiendo, las características que estás atendiendo, como decía Franco, no vas a cambiar lo que está pasando en la villa o en los barrios vulnerables. Hoy, ponele. Por ahí después, con algunas intervenciones, por ahí sí, un poco, pero al menos poder caracterizar lo que está viniendo para saber cómo abordarlo mejor. Y eso a mí me parece que es un montón. No sé qué les parece a ustedes, pero eso me parece que es un montón. Entonces, el tema de esto que estás diciendo es exactamente una de las tantas vertientes de por qué podría hacer falta o no esto, ¿no? Yo. Bueno, no sé si cerramos, Jessica, o... No sé si alguien quiere Sí. decir algún comentario más Ay, o Soledad, perdón, Soledad. Ya, la miraba compartir Jessica, algún otro. No, está bien. Sol está contra la oscuridad. Estoy a contraluz, pero estoy, ¿eh? pero estás, no, por eso, por eso la tengo ahí más en blanco a Jessica. No, si alguien quería compartir algún otro comentario o experiencia en su sede. Son muy valiosos los aportes y valoramos mucho este debate que se armó, porque la verdad es que es la manera en que queremos que se den estas clases, ¿no? Con participación de ustedes. Así que bueno, nos alegramos que haya sucedido. Pero bueno, si quieren, tenemos un ratito más. No sé qué piensan los compas de otras resis, pero puntualmente en relación al tema de cómo formalizar los diagnósticos o cómo sistematizar la información, yo creo que a mí me pasa puntualmente que por la matriz en la que he sido formado, es como que hay una especie de, no sé, de vicio subjetivista en el cual es muy difícil, o se nos vuelve muy difícil, digamos, transmitir las experiencias o darle valor a lo que hacemos por fuera de la lógica puntualmente psicoanalítica, digamos. Entonces, cuando se nos pide, digamos, transformar algo de lo que hacemos en un lenguaje más de corte biomédico, más de estandarización, que bueno, o sea, es la lengua del Estado, digamos, nos puede gustar o no. Es como que, bueno, tenemos como ahí muchos problemas para traducir algo de eso y nos encontramos en este impasse en el cual, bueno, no tenemos datos, digamos, y es llamativo. También, digamos, surge la pregunta de si esos datos, ¿para qué los queremos, digamos? Porque no consideramos que eso tenga como valor. Y me parece que eso responde a cierto tipo de formación, a cierto tipo de perfil profesional y a la dificultad por ahí de pensarse como trabajador de la salud o como trabajador del Estado, si se quiere, y un poco negociar con esa lógica. A mí me cuesta muchísimo, pensar que es importante, digamos, definir un diagnóstico en términos de un manual para poder armar una estadística. Me resulta de poca utilidad clínica, digamos. Ahora, no es lo único que hacemos clínica, digamos, estando en una institución pública. Y ahí entramos en el problema de cómo conciliar esas
diferentes versiones de lo que hacemos. A mí me encantaría escuchar a las demás, ver qué opinan respecto de eso, Franco, definitivamente. Eh, eh, yo creo que hubo ahí un diálogo con Mariana, pero bueno, me parece que estaría piola 10 minutos más, ver qué piensan. Digo, yo, bueno, nada, no digo más nada, pues yo sigo hablando, así que no. Pero bueno, un poco lo que trae Franco me parece que es nodal y atraviesa todo esto. Pero bueno, nada. Sí, nosotros en el Pirovano usamos IGEOS, entonces tenemos toda la historia es digital y cada vez que hacemos una admisión se piensa en un diagnóstico presuntivo, siempre desde el DSM-5. Entonces, la realidad es que nos termina generando un montón de contradicciones porque es algo que tenemos que hacer como por una cuestión de protocolo, pero sí a veces me cuesta verle como la utilidad, sobre todo en el sentido de que uno hace una admisión, es una entrevista, quizás a veces hay diagnósticos que pueden ser más claros y es más fácil coincidir, pero es difícil en salud mental pensar como en un diagnóstico que sirva estadística con esto de que el diagnóstico es presuntivo y de que también se hace a lo largo de todo un trayecto y todo un proceso. Entonces, por un lado es como que se me complica pensarlo, digo, nosotros tendríamos los datos, digo, podríamos hacerlo, pero me cuesta pensar en la utilidad y sí me pareció interesante esto que plantearon los compañeros, sobre todo porque pienso como en la experiencia y nuestro servicio en su mayoría somos psiquiatras, psicólogos, psicólogas, y las demás profesiones son como muy contados los profesionales. Entonces quizás tener como plantear la estadística desde otro lugar, la epidemiología, podría aportar a esto, de pensar, bueno, ¿por qué un servicio de salud mental en realidad no tendría que estar conformado por muchos otros más profesionales trabajando de manera interdisciplinaria? Sí, está bueno. Un poco también lo que traía Franco, yo creo que tiene que ver con esa dimensión de. Va, y lo que decías vos también, Julieta, que está buenísimo, de esto, el para qué, ¿no? Hace ruido el para qué. Y por ahí, un poco la pregunta, lo que pasa es que, bueno, yo soy psicólogo de profesión de base, pero hace muchos años, me recibí hace muchos años, y desde el minuto casi 1, 2, 3, te diría como mucho, dije, no me interesa a mí hacer asistencia clínica, ¿sí? Y yo creo que es válido, claramente es válido y necesaria la asistencia clínica. Lo que entiendo que estamos un poco como queriendo problematizar es un poco esa necesidad de la dimensión de la asistencia clínica frente a, y esto ya es la pregunta, el abordaje desde otras dimensiones que no sea un dispositivo de asistencia clínica. Digo que esto no quiere decir desmantelemos las guardias y cerremos el borda. No, no. Estamos complejizándolo y ahí es como, porque me parece que este es el desafío que trae la epidemiología. Es lo mismo que decir antivacunas. Digo, no es antivacunas, es, che, ¿todas las vacunas son iguales? Por ejemplo, ¿no? Digo, y no son todas las vacunas iguales. No es lo mismo la del COVID que la del sarampión, la de influenza que la de hepatitis, la de tétanos que la triple viral. Bueno, acá no es cerrar las instituciones y qué pasa con los pacientes. No, bueno, a ver, es problematicémoslo, pero problematicémoslo a la luz de mínimamente datos. Esto que traes vos, Julieta, me parece, insisto, súper valioso, y el uso de la historia de salud integral es espectacular porque permite luego sistematizar algunas cosas con otras complejidades, pero es tal cual lo que decís. Digo, que sea complejo no quiere decir que sea inabordable. Entonces, de hecho, se podría hacer una investigación de diagnóstico presuntivo versus de diagnóstico de egreso, por ejemplo. Estoy diciendo una barrabasada por ahí, pero está bien.
lo que quiero decir es, justamente para mejorar la capacitación y las competencias de los profesionales que trabajan en salud mental, bueno, veamos qué quiere decir que diagnosticamos con DSM-5 y qué pasa después. Demos cuenta de lo que hacemos de lo que pasa después, por ejemplo, de una manera sistemática. Digo, este paciente que entró con un código tanto, ¿qué pasó después? Y esa es la pregunta. ¿Qué pasó después? ¿Cuáles fueron las intervenciones que hicimos? ¿Esas intervenciones fueron eficaces? ¿Volvió? ¿No volvió? ¿Para qué? Digo, ¿qué es eficacia y efectividad en relación a la salud mental? Digo, son un montón de preguntas que un poquitito de lo que hace la epidemiología es intentar dar algunas herramientas un poco chicas, si se quiere, para abordarlas, ¿no? Digo, si queremos dimensionar la diferencia entre las diferentes problemáticas, si consumo es previo al problema de salud mental y salud mental, o salud mental es previo al consumo, que es un debate, digo, por supuesto que se puede elaborar, pero también, como decía Franco, es saber qué es lo que pasa antes, la causa de la causa, por ejemplo. Que digo, cuán trastorno mental es, cuánta posibilidad de necesidad de consumo hay en función de cuál es la vida que yo tengo cotidiana, en mi vida misma, ¿no? Digo, pero todo eso es posible de elaborar en términos de sistematizar algo. Y hay muchas formas también, ¿no? Pero, digo, entendiendo que hay que trabajar con otros, bueno, con psiquiatría dice DSM-5. Puedo entender las contradicciones que hay, como decía Franco, entre nuestra formación y la de los psiquiatras. Ok, bueno, veamos, tal vez se puede ceder un poco durante un tiempo para ver si podemos hacer algo distinto o no. Pero bueno, es un tema, ¿no? Sí. Estaba pensando que también por ahí que es distinto a otras disciplinas, el peso y el estigma que tiene el diagnóstico en salud mental. Por ahí somos más cuidadosos en marcar a una persona con un diagnóstico porque es algo de lo que uno no se puede librar socialmente tan fácil como quizás no es lo mismo decir, no sé, tengo COVID, soy esquizofrénico, que ya el soy implica algo también más social que te marca, y a muchos pacientes les sirve el diagnóstico y a muchos otros no, y quizás venimos con esa formación que también en el hospital eso se pone en juego y lo vemos todo el tiempo en la clínica, como el pensar el diagnóstico varias veces, y por ahí también de ahí salen las discusiones como, bueno, ¿qué ponemos en CIGEO con nuestros compañeros psiquiatras? Pensaba como que quizás en salud mental es un poco más complejo pensar en un diagnóstico y pensar no sé, en eso, en el uso del diagnóstico, pero justamente por este estigma que está por detrás, si pensamos como algo más macro también. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, digo, está claro que que hay una problemática cualitativamente distinta, pero lo mismo que decíamos antes, no creo que inabordable. Eso es lo que me parece. Digo, me parece que hay que darle una vuelta y claramente, a ver, en el ámbito médico pasa lo mismo con el resto de las enfermedades con la epidemiología. Digo, terminamos hablando siempre yo laburo en epidemiología hace 20 años. Terminamos hablando siempre de que hay que ir al grado, porque la falencia parte de ahí, en realidad. Pero mismo los médicos, pero los médicos que no piensan en epidemiología, sino que piensan en curar. Es lo mismo que decía la tuberculosis, ¿no? Y por ahí un tipo, después de tantos años, se da cuenta de la importancia que tiene complementaria a esto, ¿no? Pero sí está bueno lo que traes, es así. Macarena escribe, no sé Macarena si no tenés micrófono, leo yo, pero en el chat Macarena del Bonaparte escribe que bueno, que el debate, lo que fuimos trabajando hoy le lleva a pensar que la población que atienden por guardia en el Bonaparte, en gran parte personas trans que atraviesan múltiples violencias y fragilizaciones todos los días.
A partir de hacer esa lectura me surge la pregunta por la calidad en la atención que estamos brindando. Ejemplo, en términos de formación en género, perspectiva de derechos, siendo trabajadores de salud y ejerciendo en salud pública con la responsabilidad que eso conlleva. Pienso que hacer este tipo de lecturas quizás nos sirva como herramienta para repensar los dispositivos que habitamos. Ay, no le anda el micrófono, Macarena, no quería poner voz, si vos lo podías decir. Ahí va. Totalmente. Bueno, en Sí, sí. género también está, corregime Julián, pero también se ha dado como un poco la tensión o el debate de para qué preguntar, por ejemplo, en términos de femenino masculino, ¿no? Me parece que es la pregunta del para qué que traía el compañero de la RISAM, también Mariana, ¿no? Como me parece central ahí el para qué, cuándo es necesario desagregar datos, cuándo no, digamos, cuándo estigmatiza, y cuándo es visibilizar alguna problemática, en términos fuertes para exigir también como trabajadores y trabajadoras, exigir alguna respuesta, ¿no? O sea, en términos de presupuesto, en términos de contratación de otros profesionales, espacios, formación, digo, que también nos demanden formación en determinadas cuestiones que estamos adeudando, por ejemplo. Nada, me traía a reflexionar lo que compartía acá la compañera. Sí, 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 totalmente. Por eso digo que siempre está, más allá del sistema de información, más allá de la tecnología de información, está cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos, qué es lo que se busca. Y en ese sentido, por lo menos cuando estamos hablando de diferentes poblaciones, también es un temón desde la ética y desde cómo nos planamos ahí. Me parece que la posibilidad de llevarlo a mesas de trabajo en función de esta problemática son lugares como para debatir y llevar. Digamos, por mi deformación o formación en gestión y epidemiología, en general siempre voy a preferir que esté esa sistematización, que esté esa caracterización de frecuencia de la situación, para visibilizarla y en todo caso decir, bueno, hasta acá llegamos, ya está. Digo, con el colectivo trans, digo, si no visibilizamos las prácticas, si no visibilizamos las características de ese colectivo como minoría en términos de que cuantitativamente son una minoría, pero que la necesidad de equidad respecto a los abordajes tiene que ser diferente, si no lo mostramos en cómo está haciendo esa, por ejemplo, mala, lo hago como pregunta, mala calidad de abordajes, si no sistematizamos eso y no lo mostramos y no lo ponemos en una agenda política, entonces nunca, no sé si nunca, pero es muy difícil de abordarlo. Entonces, me parece que ahí, en ese sentido, es que, al menos desde lo que considero que en gestión está bueno hacer, es que se pueda sistematizar eso, ¿no? Y que nos haga preguntarnos cosas. A ver, es el opuesto a lo que en general termina siendo, que es una presentación que vi el otro día de tuberculosis, diciendo, mujer trans de 32 años con VIH, tuberculosis, lamentablemente falleció, porque no vino al servicio. Y bueno, pero ¿qué estamos haciendo por ese colectivo que está vulnerado, precarizado, sin laburo, que tiene una esperanza de vida, estaba leyendo por ahí, que no la sabíamos, pero ahora, por ejemplo, sale el dato, ¿vale? Está el dato de que la esperanza de vida de las personas trans es de 50 y pico de años, o 40 y pico de años. Ese dato va a decir, che, espera, si es la mitad de las personas no trans, ¿qué onda? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Qué hacemos con eso? Ese dato que hay que sistematizarlo y que se sistematizó con información, es el que permite poner en agenda, me parece a mí, como una manera más de poner... Digo, y es todo el tiempo revisar esas formas de cómo poner en agenda las cosas. Pues pareciera ser que, por ejemplo, con los femicidios ya no importa que haya una mujer que se muere por día, ¿no? Ya es un dato que ya pasó, no sé. Digo, pero ¿quién nos lleva ese dato para decir, che, pongamos en agenda este delirio que ocurre, por ejemplo? Digo, y ahí es donde entramos todo el tiempo en la diferencia de una estadística, como un numerito más, versus la epidemiología o la vigilancia de la salud, que es un número para hacer una acción. Y en el caso, por ejemplo, la tuberculosis, que podría ser en el caso de cualquier otra población, es un debate eso de quién tiene la información y por qué y para qué.
pero yo creo que mientras sea para intentar mejorar la calidad de vida de las personas y abordar los procesos desde la equidad, y está bueno poder revisar esa práctica en función de un dato, ¿no? Pero bueno, hay complejidades y complejidades. Bueno, estamos sobre la hora ya de ir finalizando este encuentro tan productivo. Le agradecemos mucho a Julián. Nos parece muy, muy importante que este encuentro haya tenido lugar en el marco de este curso, que es solo, digamos, para psicólogos que están ingresando al sistema. Es cierto que están ya hace unos meses, pero bueno, están dando sus primeros pasos en el hospital y nos parece central que puedan considerar esta perspectiva, teniendo en cuenta, bueno, las prácticas que están desarrollando todos los días, ¿no? Así que esperamos que puedan como revisarlas y digamos, encarar las tareas, digamos, con la luz que les acaba de dar este encuentro. De todas maneras, seguimos nosotros los intercambios y cualquier cuestión que se hayan quedado pensando, que no hayan podido plantear, obviamente que van a tener espacios donde poder comunicarlo o hacernos llegar lo que necesitan. No sé, Julián, si querés despedirte del grupo o decir algo más. No, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos acá, cualquier cosa. Yo les mando después el PDF y les dejo alguna bibliografía. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Julián, y a todos por el intercambio tan rico. Chau, chau. Buenas noches. Gracias. Adiós.